Sangrado uterino anormal. Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias Médicas, Ginecología. Soy la doctora Claudia Trejo, especialista en ginecología y obstetricia y en endocrinología ginecológica y de la reproducción. Los objetivos de esta clase es que aprendan a reconocer un sangrado uterino anormal y a conocer sobre el tratamiento del sangrado uterino. ¿Dónde comenzamos? Por supuesto, de un ciclo normal, donde comienza con el primer día de la menstruación, que aproximadamente en el día 14 se produce la ovulación, que se prepara un endometrio, aproximadamente de 14 milímetros, y luego se produce la menstruación. El ciclo menstrual es el periodo comprendido entre el comienzo de una menstruación y el inicio de la siguiente, y se divide en fase folicular, ovulación y fase lútea. Esto es lo normal. Es el resultado de un complejo proceso donde hay cambios morfológicos y funcionales del ovario y del endometrio. La primera menstruación se llama menarca. Una menstruación normal dura entre 2 y 7 días, con un intervalo entre cada una de entre 21 y 35 días. La cantidad, menos de 80 milímetros, aproximadamente entre 3 y 6 toallitas diarias. Un ciclo normal nos está avisando que hay una integridad del eje hipotálamo hipófiso gonadal, que los ovarios están normales, que el endometrio es capaz de responder a esteroides ováricos y que la función adrenal y tiroidea están normales. La FIGO realizó una nueva clasificación a partir de 2011 para diferenciar las causas de sangrado uterino. Así es que dejamos de utilizar las palabras como metrorragia, menorragia, menometrorragia, sangrado uterino disfuncional, para comenzar a englobarlas como sangrado uterino anormal. ¿Sí? ¿Y cuál sería la definición? Es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica. En los 2 primeros años, el 50% de las mujeres presentará algún episodio de sangrado uterino anormal. En el climaterio, el 40% de las pacientes manifiesta algún tipo de sangrado uterino anormal. ¿Cuál es la definición? El sangrado uterino anormal es aquel en que es anormal el volumen o la regularidad o la temporalidad o los tres, y que ha estado presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses. Alteraciones en la cantidad. La amenorrea es la ausencia de menstruación. La hipermenorrea es una hemorragia abundante en cantidad, con duración del ciclo y de los días de menstruación. La hipomenorrea es poca cantidad, con alteración con un ciclo normal y los días de sangrados normalmente menores. La menometrorragia es el sangrado excesivo durante la menstruación, pero a intervalos regulares. Y la menorragia, la cantidad de sangrado excesiva, pero a intervalos regulares. La alteración en la frecuencia nos habla de dos opciones. Una es el sangrado menstrual infrecuente, 2 menstruaciones en un periodo de menos de 90 días. Y la otra opción es el sangrado frecuente, más de 4 en un periodo de 90 días. ¿Sí? El sangrado menstrual prolongado es aquel que se extiende más de 8 días con ciclos normales, y el sangrado menstrual acortado es aquel que dura menos de 2 días. Causas de SUA. Podemos englobarlos en con dos parámetros, ¿no? PALM y COIN, la palabra moneda en inglés. PALM es pólipo, adenomiosis, leiomiomas, malignidad e hiperplasia. ¿Sí? Estas entidades ocurren en mujeres grandes generalmente. En cambio, las causas
que están hacia la derecha, COI, coagulopatías, disfunción ovárica, causas endometriales, iatrogénicas, y las no clasificadas generalmente las encontramos en las adolescentes y mujeres más jóvenes. Pólipos. Se diagnostican a través de ecografía, histeroscopía o ecosonografía, con o sin histología, es decir, no hace falta biopsiarlo para saber que hay un pólipo. Generan sangrado porque al estar como badajo de campana dentro del endometrio o en el cuello, ¿sí? Recuerden que el pólipo es una excrescencia de tejido que tiene un pedículo, ¿sí? Esto inhibe la capacidad de contracción del músculo del útero y aparentemente esta sería la causa del sangrado, además de aumentar la superficie del endometrio. Adenomiosis es una entidad poco conocida, pero sí muy diagnosticada, a veces por anatomía patológica, cuando sacan el útero, ¿sí? Produce sangrados uterinos anormales porque también, al igual que el pólipo, el tejido endometrial se introduce en el miometrio y esto produce una disfunción en la capacidad de contractilidad que tiene. Se diagnostica por ecografía, resonancia y principalmente por la anatomía patológica. Leiomiomas. Los miomas en general son un crecimiento exagerado del miometrio que va creciendo en forma de como las capas de una cebolla, y esto genera a veces miomas o tumores benignos grandes como un pomelo, como un melón. También se cree que la capacidad de generar el sangrado uterino es por una alteración en la contractilidad, ¿sí? La M de Palm se refiere a casos de hiperplasia endometrial o malignidad. Especialmente se da en mujeres con factores de riesgo de tener un endometrio engrosado, las obesas, las pacientes diabéticas, las pacientes con anovulación crónica. Es importante recordar que es infrecuente en las mujeres en edad reproductiva, pero no quiere decir que no la encontremos. Las coagulopatías hay que sospechar en mujeres con historia de sangrado menstrual abundante. El 13% de las personas con SUA pueden presentar coagulopatías. Por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand. Para diagnosticarla tenemos que hacer una historia clínica estructurada. Si tienen uno o más de estos ítems positivos, debemos derivarla con un hematólogo, ¿sí? La O, la disfunción ovulatoria, se manifiesta como un sangrado impredecible, a veces un sangrado en más, un sangrado en menos, generalmente en menos la oligomenorrea, ¿sí? Puede ser por una fase lútea inadecuada, puede ser por endocrinopatías como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, el estrés, la obesidad, el insomnio, la anorexia, el exceso de actividad física. Tiene muchas causas la disfunción ovulatoria y principalmente en quienes se va a dar, por supuesto, en las mujeres más jóvenes, ¿sí? La ausencia de producción cíclica de progesterona, que puede ser producida por un ovario poliquístico, el hiperprolactinemia, hipotiroidismo, el exceso de actividad. Ustedes saben que un distrés en la energía en general produce sangrado uterino anormales y en algunos casos amenorrea. La E, endometrial, sangrado intermenstrual o sangrado menstrual prolongado, se debe a inflamación o infección endometrial. En general, esto sucede en mujeres que ya han tenido relaciones
y se debe principalmente a anormalidades en la respuesta inflamatoria o aberraciones vasculares endometriales. La I, que es iatrogénica, la ingestión de fármacos en forma directamente indicada por un médico o en forma automedicada, la toma alterada de anticonceptivos hormonales, que produce sangrado por disrupción, el uso de anticoagulantes o algunos fármacos que intervienen con el metabolismo de los estrógenos, como la dopamina, la amitriptilina y los antipsicóticos. Recuerden que los anticonvulsivantes también producen alteraciones del ciclo. Los no clasificados, en donde podemos englobar a las alteraciones arteriovenosas, la hipertrofia miometral y otras no descritas. ¿Cómo aplicamos todo esto en la paciente? ¿Cómo lo bajamos? Bueno, hacemos una historia clínica en donde conste la edad, la gesta, la paridad, la fecha de última menstruación, el método anticonceptivo, la menarca, las características del sangrado, qué intervalo intermenstrual tiene, el volumen menstrual, la duración, el olor, el color, el patrón de sangrado, el inicio en la alteración, cuándo fue, cuántos meses tiene, qué antecedentes tuvo, si tiene asociaciones temporales, por ejemplo, poscoitales, el uso de anticonceptivo. En los últimos 6 meses perdí de peso o aumenté de peso. ¿Qué actividad física está haciendo? ¿Qué enfermedades sistémicas la acompañan? ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Qué antecedentes familiares tiene? Al examen físico, como les dije, es importantísimo peso, talla, índice de masa corporal, la presión sanguínea, los signos de hiperandrogenismo, ver la distribución del vello, si tiene acantosis nigricans, realizar una especuloscopía, es decir, colocar el espéculo y mirar el cuello, ver si el sangrado viene del cuello, de la vagina o del endometrio, realizar un PAP, una colpo, un tacto vaginal, palpar la tiroides, realizar un examen mamario. Para veces en el examen mamario podemos encontrar signos de hiperestrogenismo. Pedirle, por supuesto, un laboratorio en edad fértil, siempre descartar embarazo. Pedirle hemograma, FSH, LH, prolactina, andrógenos, si hace falta. Verificar la función tiroidea, la función hepática en el caso de los anticonceptivos. Ver el estudio de la coagulación y realizar un cultivo de flujo. Se pueden hacer en imágenes ecografía ginecológica o transvaginal, resonancia, histeroscopía. Recuerden que la amenorrea, que es la ausencia o suspensión de la menstruación mayor a 90 días, puede ser primaria o secundaria. Primaria en ausencia de menstruación a los 16 años con desarrollo puberal normal o a los 14 sin desarrollo puberal normal, por ejemplo en un Turner. Y secundaria, ausencia de ciclos menstruales en alguien que ya había tenido menstruación. Las amenorreas fisiológicas, ¿cuáles son? Por supuesto, antes de la menarca, en el embarazo, en la lactancia y en la menopausia. Amenorrea primaria. Si no hay antecedente de inicio normal de eventos puberales, en los casos, por ejemplo, de pseudohermafroditismo, el síndrome de Mayer-Rokitansky, el Turner, el Swyer y el Sauvage. Si el desarrollo fue completo, es decir, tiene caracteres sexuales secundarios, debemos descartar anomalías himeneo-vaginales, un hematocolpos, un himen imperforado, un tabique. Amenorrea secundaria. Las amenorreas son en alguien que ya tuvo sangrados menstruales. Hay que descartar el embarazo, ver si tuvo cambios dietéticos, si tenía estrés, qué tipo de actividad física hace, descartar tumores hipofisiarios como el craniofaringioma, abscesos cerebrales, el síndrome de Kallmann, desnutrición, trastornos restrictivos en la alimentación, síndrome de ovarios poliquísticos, la hiperplasia suprarrenal atípica y el hiperandrogenismo. ¿Cómo evaluar?
En la menorrea primaria, ¿sí? Si tenemos una pubertad retrasada, sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios, vamos a tener la FSH y la LH elevadas, probablemente sea un síndrome congénito, un Turner, un Swyer. Si la FSH y la LH están bajas, seguramente va a haber un trastorno, generalmente un retraso constitucional o un trastorno restrictivo de la alimentación, o alguna enfermedad crónica, ¿no? La insuficiencia renal, algo que hace que se detenga este crecimiento. Si la pubertad normal, es decir, si alcanzó el desarrollo puberal normal, le hacemos una eco. Verificar que en la eco, si está anormal, buscar la criptomenorrea, que es decir, imágenes de sangre retenida. Y si en cambio la eco es normal, se puede pensar en algún trastorno más bien endocrinológico. En la amenorrea secundaria, nosotros podemos pensar en pacientes con hirsutismo y sin hirsutismo, ¿sí? La distribución del vello aquí es fundamental. Se puede medir la sulfato de DEA, la testosterona, FSH, LH, estrógenos. Si da todo alto, pensar en síndrome de ovario poliquístico. Si da solo andrógenos altos, pensar en algo suprarrenal, ¿sí? Si FSH y LH están bajas, hacer la prueba de la progesterona. Si no tiene hirsutismo, podemos irnos para el lado de la tiroides, la prolactina. Cualquiera de estas alteraciones puede producir insuficiencia ovárica y con esto amenorrea secundaria. ¿Cómo evaluamos? Realizar la historia clínica, revisar los antecedentes familiares, evaluar la evaluación nutricional, la secuencia menstrual, la edad de inicio y desarrollo puberal, la progresión del desarrollo puberal, qué menarca tuvo, el patrón menstrual por lo menos de los 3 últimos ciclos. No debemos olvidar considerar la madurez emocional del adolescente, si es un adolescente, ver qué antecedentes personales familiares tiene, la alimentación, la talla, el peso, siempre descartar embarazo, ver los caracteres sexuales. Como verán, esto lo he repetido varias veces porque es importante y es una de las competencias de esta unidad. ¿Se puede cuantificar el sangrado? Bueno, estas son grillas, se usaban antes, las chicas hoy en día usan el celular, hay una aplicación que se llama Mi Menstruación o Mi Ciclo Menstrual, con la cual nos ayuda bastante. El tratamiento, y aquí viene otra de las competencias. Si sospechamos de anovulación y descartamos otros diagnósticos, el tratamiento será detención de la hemorragia, corrección de la anemia y sincronización del endometrio, ¿sí? Si hay una causa específica, debemos realizar el tratamiento correspondiente. La hemoglobina aquí tiene un valor fundamental. Si tenemos una paciente con sangrado uterino anormal, pero que tiene una hemoglobina mayor a 12, se tranquiliza a la paciente y a sus familiares, se le da un calendario menstrual para corroborar esta alteración y la reevaluamos en un mes. Y por supuesto el antianémico. Si la hemoglobina está entre 10 y 12, la paciente tiene una anemia moderada, le damos un calendario menstrual, tranquilizamos a la paciente, le damos hierro, le sugerimos anticoncepción de baja dosis que va a disminuir el endometrio y esto va a disminuir el sangrado menstrual, va a permitirle que se recupere de la anemia más rápido y la reevaluamos en 2 meses. Si la hemoglobina está por debajo de 10, sin sangrado activo, bueno, se evalúan las coagulopatías, le damos antianémicos, le damos una transfusión según la clínica, le damos anticonceptivo baja dosis y reevaluamos en 2 meses. En cambio, si tiene menos de 10 y la hemorragia es aguda y la paciente está inestable, se la hospitaliza, se le repone mediante líquidos la volemia y se hormoniza según protocolo. ¿Cuál protocolo? Se le da un esquema de tratamiento con anticonceptivo. Generalmente hacemos un esquema así: un comprimido cada 6 horas, entre 2 y 4 días, hasta detener el sangrado,
1 cada 8, 3 días, 1 cada 12 y luego 1 por día, 14 días, hasta completar un ciclo aproximadamente de 28-32 días, se suspende y se permite que menstrue. Luego comenzar un NACO con la toma normal, 1 por noche. Se le explica esto a los padres, se le explica la importancia de los horarios para evitar el sangrado o el resangrado de la paciente. ¿Hay tratamientos no hormonales? Claro que sí. El ácido tranexámico se puede dar entre 500 y 1500 por día, máximo 5 días. Inhibe la activación del plasminógeno, reduce la pérdida sanguínea en un 50% y se puede indicar incluso en pacientes con trastornos de la coagulación. Está contraindicado en pacientes con trombosis venosa profunda, SID y hematuria macroscópica. Dismenorrea es el síntoma ginecológico más frecuente en adolescentes. Puede ser según su intensidad leve, moderada o grave, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la grave produce síntomas acompañantes como cefalea, hipotensión, dura muchos días y altera la vida cotidiana. Puede ser primaria, no se relaciona con enfermedad pélvica. Generalmente está al inicio, cerca de la menarca, ¿sí? Cede con AINES y se produce por un aumento de las prostaglandinas 2-alfa y prostaglandinas E3 que inducen a un aumento en el tono de las contracciones. La contracción uterina produce isquemia y esto trae dolor. La secundaria ya está relacionada más bien con enfermedad pelviana y sí, generalmente se produce en pacientes que ya han tenido relaciones, está relacionada con enfermedad pelviana, inflamatoria, endometriosis, adenomiosis, etc. Espero que les haya servido, espero que estén en condiciones de diagnosticar un sangrado uterino anormal y en condiciones de inhibir una hemorragia. Hasta siempre.